Leemos solamente algunos versículos. Ustedes saben que todo este salmo trata sobre la palabra de Dios, pero vamos a leer el versículo 97 y del 103 al 105. Dice el versículo 97: «Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación». Versículo 103: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Oremos. Señor Dios, gracias te damos porque en este día, en tu día, podemos una vez más reunirnos como iglesia local, teniendo este privilegio de tener este lugar, donde somos convocados y en comunión los unos con los otros, elevamos a ti canciones que reconocen, Señor, tu majestad, tu grandeza, tu gran amor. Podemos ahora exponernos ante tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella, a entenderla, a valorarla y a sacar provecho y bendición espiritual. Y reconocemos nuestra debilidad, que necesitamos el socorro y el auxilio de tu Santo Espíritu. Que tú sensibilices nuestros corazones, nos des entendimiento, nos des arrepentimiento, Señor, de nuestros pecados, que puedan estorbar en nuestra comunión contigo, para que podamos, Señor, gozar y deleitarnos en tu palabra como recién leemos, podamos experimentar como el salmista esa gran bendición. Y es en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que lo pedimos. Amén. Dice este autor del libro que estamos tomando como base para este estudio, comenta la historia del pastor del valle de Salisbury. Dice que era un hombre muy sencillo, casi sin ninguna educación, que experimentaba, tenía una clase de felicidad que disfrutaba, parecía ser más que cualquier otra persona. Era un hombre que amaba a Dios, que temía a Dios, y su deleite principal eran las Escrituras. Las leía diariamente, su alma era refrescada por ellas, las consideraba más importante que cualquier cosa en su vida, que la comida, y justamente hay un texto en Job donde dice que la palabra, en referencia a la palabra de Dios o a los dichos de Dios, eran más valiosos que su comida. Y algunas personas se asombraban del conocimiento de este hombre y se preguntaban, justamente como veíamos hoy en la mañana, decían, ¿cómo este hombre sabe tanto, siendo de que no tiene una educación formal? ¿Cómo es que tiene tanta sabiduría? Y ciertamente la base o la razón del conocimiento de este hombre y de la sabiduría que tenía provenía de la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios le enseñaba y él buscaba en oración y en dependencia, y eso era un testimonio claro en la forma en la que él se manejaba, en la que actuaba y cómo le conocía. Justamente en estos días pasados alguien me compartió un video de unas personas predicando así en la calle. Creo que era Honduras, me parece que era en Honduras. Y yo le compartí esa predicación a mi mamá y a mi esposa. Y ciertamente uno veía un perfil muy parecido a lo que acabo de leer de esa ilustración. Una persona así como de campo, ¿verdad? Muy sencilla, que uno dice, fijo, esa persona no estudió, no terminó la escuela, no tiene una carrera.
Pero mientras el hombre hablaba y predicaba, citaba Biblia, y citaba Biblia, y citaba Biblia, y citaba Biblia, ¿verdad? Y hasta temas que uno pudiera decir ciertamente controversiales, el hombre aferrado a la palabra, con la guía, ¿verdad?, del Espíritu de Dios, firme, con esa firmeza en la verdad. Y realmente un gran testimonio. Mi mamá decía cuando lo oía, dice, ay, como que siento como que se me eriza la piel, porque el hombre estaba allí frente a otras personas y hablaba del juicio de Dios, y hablaba de que si no hay un arrepentimiento y si no vienen a Cristo, hay una condenación. Bueno, me hizo acordar a esta historia que cita aquí el autor del libro. Hermanos, la mayoría de nosotros tenemos una Biblia, o podríamos decir más, 2, 3, con las Biblias de estudio. Ahora vamos haciendo la colección, ¿verdad? MacArthur, R.C. Sproul, ¿cuál es la otra? La de la Reforma. Ya son un montón. La mayoría hemos leído la Biblia completa. Eso es de esperarse, ¿verdad?, en un creyente que haya leído la Biblia completa. Si entre los que están aquí alguno no la leyó completa, tiene que ser eso un buen desafío. Algunos ya han ido de tapa a tapa varias veces. Y entonces podemos preguntarnos, ¿qué es lo que ha hecho la palabra de Dios por nosotros? Y meditar en los beneficios que ha traído la Biblia a nuestra alma. Bueno, yo no sé si se vio en la pantalla, pero el título de este capítulo, de este sermón, es la palabra de Dios o la Biblia en el viaje de la vida. Ciertamente el autor lo enfoca en la ancianidad, en la vejez y la importancia de la Biblia en la ancianidad, pero nosotros estamos ampliándolo a todas las edades. Entonces, ¿qué ha hecho la palabra de Dios por nosotros? Puedes decir que has encontrado en la palabra de Dios la salvación y allí tienes la base y el sustento de tu fe. Eso es lo que esperamos en toda persona, ¿verdad?, que forma parte de esta iglesia y que quiere unirse, que haya encontrado, basado en la palabra de Dios, en el Evangelio, la salvación, ¿verdad? Y como hemos dicho, y lo dice la confesión y lo meditamos en el discipulado, esa es la autoridad, no hay otra, ¿verdad? La palabra de Dios. Si el Señor nos ha salvado, nos dimos cuenta que necesitábamos de la Biblia, no solo porque allí nos revela a la salvación y quién Dios es y quién somos nosotros, y empezamos a leer la Biblia en nuestra experiencia de conversión. Algunos ya obviamente la venían leyendo de antes o le venía siendo predicada desde antes y se convirtieron. Algunos que conocieron a Cristo en la niñez fueron expuestos a la palabra de Dios en muchas oportunidades. Yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano y mi mamá me guiaba y me enseñaba a leer la Biblia todos los días, ¿verdad? A veces recuerdo mañanas donde ella llegaba ya a la cama, a la habitación donde estaba con mi hermano y nos leía salmos, y eso realmente marca el corazón, ¿verdad?, de un niño. Algunos de ustedes han experimentado eso, algunos en la juventud han conocido, han abierto sus ojos a la palabra y la empezaron a buscar. Quizás otros ya en la vejez el Señor les tocó, pero algo es inevitable. Cuando alguien conoció al Señor, juntamente con ese deseo de conocer de Cristo estaba ese entusiasmo por leer la palabra, por buscar la palabra, por entenderla, por querer leerla y por querer entenderla. Y realmente es muy raro encontrar algún creyente que luego de su conversión, ¿verdad?, no haya estado enamorado de la Biblia, que haya tenido ese deseo tan grande de buscarla, de estar cerca, ¿verdad?, de leerla, de comprenderla. Piense usted en su primer Biblia, no sé si recuerda cuando se convirtió y tuvo una Biblia, cómo la llevaba a todas partes, la leía, la subrayaba, ¿verdad? Y cuidado que alguien la agarrara y doblara una hoja, ¿verdad? Era como un celo. Yo recuerdo la primera Biblia que me regalaron, cómo la quería. Las notas, los papelitos, bueno, depende de cada persona, y la mayoría creo que sí nos gusta tomar notas y escribir las Biblias. Pero debemos preguntarnos qué pasó
con ese fervor, con ese deseo, con ese anhelo en el paso del tiempo, porque es muy posible que eso haya ido cambiando, ¿verdad? Como se habla a veces del primer amor y que luego, ¿verdad?, ya no hay ese mismo entusiasmo, ese mismo deseo, ese mismo fervor. Ojalá en alguien haya crecido, pero en la mayoría de los creyentes ha fluctuado. Y puede ser que eso se torne en algún momento, el hecho de buscar la Escritura y meditar las devociones espirituales, se tornen un tanto rutinarias y no vayamos con ese deseo, con ese entusiasmo, con ese anhelo de conocerla. Puede ser que alguien se haya visto frustrado en la lectura bíblica al encontrarse con pasajes difíciles y deja la lectura bíblica, ¿verdad? Alguien empieza entusiasmado con Génesis, lee Éxodo, ¿verdad?, ya con Levítico ya se hace difícil, y en Deuteronomio algunos ya caducan. Quizás alguien lee la Biblia ya pensando de que la ha leído varias veces, entonces ya no la lee con esa misma intensidad. Y entonces tenemos que reflexionar, hermanos, porque esto puede ser de exhortación y ánimo, tanto para aquellos que empiezan en la fe, y alguien puede decir, bueno, yo todavía no la he leído completa y está escuchando este sermón, o aquellos que la han leído 10 veces. Tenemos que reflexionar una y otra vez sobre esto. ¿Disfrutamos de la palabra de Dios? Cuando vamos a la palabra de Dios, la disfrutamos. Es preciosa para nuestra alma. Y cuando la respuesta no es la óptima, porque puede ser que encontremos a alguien en ese estado, ¿verdad?, de enamoramiento de la palabra y de deseo de leerla, de conocerla, pero también puede ser que nuestra respuesta no sea la óptima. Si analizamos nuestro último mes o nuestra última semana y nuestro acercamiento a la palabra de Dios y nuestra actitud frente a la palabra de Dios y nuestra disposición para la palabra de Dios, y nos damos cuenta de que no es el óptimo, no es esto por un error o por un cambio en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es igual, permanece para siempre. Es un problema en nosotros. Y tenemos que luchar y tenemos que trabajar para no conformarnos a ese corazón que no busca la Biblia con una entrega tal, con un deseo de disfrutarla, considerándola preciosa. Porque si no somos diligentes en eso, vamos a ir alejándonos de la guía de la palabra de Dios, de la sabiduría de la palabra de Dios, de su reprensión, de su corrección. Vamos a ser más expuestos a nuestras propias debilidades. Y es una lucha que todo cristiano tiene, batallar contra esa rutina o cuando algo se hace monótono, ¿verdad? Cuando algo no está disfrutándose. Usted, hermano y hermana, siente cuando lee la palabra de Dios que es Dios el que está hablando a su alma por medio de ella. Porque a veces podemos desconectar la palabra de Dios de una relación con Dios. Y lo vimos cuando vimos el tema del discipulado, ¿verdad? De que nosotros nos relacionamos con Dios por medio de la palabra y por medio de la oración. Es decir, es la forma en la que Dios nos habla a nosotros. No hablamos cara a cara como hablamos entre nosotros de manera auditiva, ¿verdad? Es por la palabra escrita. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. Nosotros necesitamos ir al mensaje y sí le hablamos al Señor con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, en nuestras oraciones. Entonces, cuando vamos a la Escritura, ¿estamos entendiendo que realmente estamos relacionándonos con Dios? Porque puede haber allí como una desconexión y llegamos a la Escritura como si fuera otro libro, un libro de texto, un libro de una teología sistemática. Usted puede agarrar una teología sistemática y leerlo desde el lado de la erudición. Pero no es lo mismo que agarrar la Biblia y relacionarse con Dios.
Entonces podemos, aún con una terminología santa o con una profundidad teológica deseable, podemos caer en un enfriamiento espiritual. Y vemos el peligro, ¿verdad?, del mucho conocimiento sin una relación con Dios sincera y genuina. Lo veíamos en la mañana con estos religiosos judíos. Entonces, plantea el autor que puede haber dos personas diferentes. Puede haber uno que lee la Biblia quizás con una disciplina envidiable, todos los días y a la misma hora y la misma cantidad de capítulos, y puede ser que tenga una memoria brillante y recuerda mucho de lo que lee, pero puede ser aún así que no hay ninguna obra de Dios y del Espíritu Santo en él a pesar de eso. Y ciertamente es mucho mejor que esa persona lea y que sea constante a que nada. Pero lo que debemos entender es que el hecho de ir a las Escrituras, aún con disciplina, aún con conocimiento, no necesariamente va a significar de que la gracia de Dios va a ser derramada en nosotros si nuestro corazón no llega con la actitud correcta. Por el otro lado puede haber otra persona que saca mucho más provecho, porque va a la palabra de Dios, quizás con muchas debilidades, pero ora pidiendo al Señor entendimiento y se relaciona con Dios por medio de la Escritura, medita en ella. Y esa persona entonces está dando un paso más allá del hecho de leerla o de conocerla, sino es de relacionarse con Dios. La palabra no queda allí en la superficie. La palabra es sembrada, ¿verdad? Entonces en esa búsqueda de Dios es como si se preparase la tierra, como si se hiciese un surco con la profundidad necesaria para que la palabra llegue allí, para que haga el efecto. Y sabemos el efecto de la palabra porque lo hemos leído muchas veces. Nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos redarguye, trae gozo al corazón, nos da sabiduría, nos fortalece, nos da paz. Vemos entonces, hermanos, cuán importante que es este libro en nuestro viaje de la vida. Yo no dudo de que todos ustedes sepan de que lo que estamos diciendo es muy importante. Lo vemos en el primer capítulo de la Confesión de Fe, lo vimos en el discipulado, lo hemos mencionado muchas veces aquí. Pero necesitamos afirmarnos en esto. Los temas fundamentales en las Escrituras, cuando vamos a las Escrituras, evidentemente vamos para conocer allí a Dios y por medio de la revelación de Dios conocernos a nosotros mismos. Vemos en la Escritura la salvación y ciertamente es un tema sumamente importante, aún para aquellos que somos salvos, porque el Evangelio sigue haciendo una obra en nuestra vida y en él somos santificados y nos edificamos en esta importancia de la santificación hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Todos estos temas requieren estudio, requieren dedicación. Y tenemos que aprender a enamorarnos de la palabra, o si en algún momento, ¿verdad?, estuvimos enamorados y eso aflojó, ¿verdad? Y yo meditaba esto para mi propia vida. Y yo digo, yo quiero decir como dice allí el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Podemos orar así con sinceridad? Tenemos que aprender a saborear la palabra. Leíamos recién, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuán dulces son, más que la miel a mi boca. ¿Verdad? Se habla con el tema de los sabores, ¿verdad? En la Biblia, esas ilustraciones nos ayudan a comprender, ¿verdad? Se habla de lo dulce como algo agradable, placentero, ¿verdad? Se habla de lo amargo, del ajenjo como algo malo. La palabra dulce a mi boca. Entonces, hermanos, consideremos a la luz de la importancia de este tema
que a lo largo de nuestra vida, en la vida cristiana, la Biblia va a acompañarnos en nuestro viaje. Y nos ha acompañado, en el viaje de la vida cristiana, nos ha acompañado hasta donde estamos. Ha venido con usted. Usted sabe cuándo la tuvo bien cerquita suyo o cuándo estuvo allá en el cajón. Usted sabe cuántas veces quedó empolvada porque no la sacó y cuántas veces la tuvo cerca suyo, leyéndola, subrayándola. Usted sabe si busca la palabra de Dios de manera personal, profunda, sincera, o lo está haciendo como un cumplir, o lo está haciendo porque si no lo hace va a estar mal. Y en esa examinación somos guiados y exhortados por Dios, por su Santo Espíritu, para reflexionar, para analizarnos y para buscar al Señor con un corazón más entregado, más arrepentido. Consejos prácticos para nuestra búsqueda de la palabra de Dios, porque lo que queremos es amarla más, valorarla más, conocerla mejor, apreciar la palabra de Dios. Y vamos a considerar entonces, son solamente 2 puntos, pero vamos a considerar estos consejos. En primer lugar, puede haber cosas en la palabra de Dios que no entendamos. Y eso no debe desanimarnos, hermanos. Usted está leyendo la Escritura y va a encontrar muchas veces cosas que no logra comprender. Habrá pasajes hasta donde no le puede sacar una aplicación. Y debemos ser también conscientes de que aún aquellos que han avanzado mucho en la palabra de Dios, en el estudio, y que podemos decir que son eruditos, ellos también encuentran dificultades para explicar ciertos pasajes. Nosotros los pastores que leemos un texto, preparamos un texto y leemos comentaristas, aún vemos que muchos de ellos difieren en entendimientos. Pero no debemos frenarnos por eso porque haya una dificultad, o porque haya un vocabulario complejo, o porque sean temas donde no le encontramos relación con nuestra experiencia. Eso es lo que desanima a muchos. Está leyendo allí del nombre de todos los que ingresaron a la tierra por familias y decenas de familias y cada una de las cosas que hicieron. No puede ser. No sé si puede ir Francisco allá. Y vemos entonces que puede haber dificultades, pero es como cuando uno come pescado. Usted encuentra espinas y no bota el pescado cuando encuentra la primera espina. Usted sigue adelante y si aprende a sacarlas, ¿verdad?, con facilidad, entonces va a poder seguir comiendo y disfrutando lo que come. No es que la Biblia tenga espinas, no veamos algo malo en la palabra, sino es no frenarse frente a la dificultad. Busque recursos que puedan ser útiles, trate de comprenderlo, medite y siga. Una anciana que dice que conocía mucho de la Biblia, le preguntaron cuál era la clave que ella tenía para poder conocer tanto de la palabra. Y dice que ella dijo lo siguiente, dice, yo voy leyendo la Biblia y cuando encuentro pasajes que son complicados o que no los entiendo, yo le pongo allí una marca, una tirita de papel o algo y sigo leyendo. Y luego pasa que cuando voy en otra parte de la Escritura, encuentro que allí se explica aquello que antes había leído. Entonces vuelvo para atrás y ya quito ese papelito que había puesto y puedo seguir con mi lectura. Y ciertamente hay mucho más en la Biblia de lo que podemos entender de aquello que no vamos a entender. Alguien dijo que la Biblia explica a la Biblia. Entonces eso es una gran bendición. Debemos seguir, debemos perseverar. Hay medios de gracia que nos ayudan en poder conocer más de la palabra de Dios y no frenarnos con las dificultades. El hecho de venir a la iglesia y de reunirnos
y en el caso nuestro, en un día domingo tener 3 exposiciones, es una bendición del Señor, porque estamos tomando la palabra de Dios, leyéndola y meditándola, ¿verdad? Y si alguien toma eso con seriedad, con diligencia, ¿verdad? Como dice de los hermanos de Berea, que analizaban las Escrituras para ver si eran así. Bueno, nosotros, eso es lo que cada hermano debe hacer, profundizar en la Escritura, tratar de comprender, si algo no lo comprende, preguntar y avanzar. Estamos siendo expuestos a la palabra. La palabra está siendo sembrada en nuestro corazón. El segundo punto, hermanos, es que debemos leerla en oración. Entonces, el primer lugar es buscarla, es leerla, es estudiarla, es no frenarnos frente a los obstáculos. Y el segundo lugar es leerla en oración. Y esto es sumamente importante. No caer en una metodología fría e independiente de Dios. No podemos hacer eso. No es un libro de texto más, es la palabra viva. Y aquí entonces es sumamente importante que dependamos de la obra del Espíritu Santo. Alguien dice en las iglesias reformadas o en su iglesia, dice, no se habla mucho del Espíritu Santo. Yo lo mencionaba hoy en un momento del sermón, ¿verdad? Que el Espíritu Santo pareciese que está detrás del telón, pero ciertamente Él no está ausente, Él está muy activo. Y necesitamos de su obra. No somos llamados a orar al Espíritu Santo, somos llamados a orar a Dios el Padre por medio del Señor Jesucristo, pero no por eso ignoramos su obra y debemos ser conscientes de la necesidad que tenemos de su obra. El Espíritu Santo cumple un papel fundamental en nuestra vida cuando nosotros queremos acercarnos a Dios en la oración y entender su palabra. Y ciertamente necesitamos de la palabra para ser llenos del Espíritu Santo, y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para sacar el mayor provecho de la palabra, porque si alguien está leyendo la palabra sin la llenura del Espíritu Santo, sin la guía del Espíritu Santo, en sus propias fuerzas, entonces ciertamente puede hallar esa barrera. Necesitamos una obra de iluminación, de dirección. Y es una búsqueda, ¿verdad?, recíproca, porque vamos a Dios en oración pidiendo, Señor, dame el corazón correcto para ir a tu palabra. Pero necesitamos de la palabra para tener el corazón correcto. Y parece, ¿verdad?, que es como ustedes vieron el loguito del reciclado, una flecha. Bueno, así es como debemos ir al Señor, y el Señor viene a nosotros y la obra del Espíritu en nosotros. El apóstol Pablo lo enseña cuando le habla a la iglesia en Éfeso. Leo para ustedes Efesios 1:16, dice: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y ahí viene lo que él pedía: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Uno dice, un momento, Pablo, a ver, ¿qué estás pidiendo? Ya me enredé. Pero básicamente le está pidiendo tres cosas. Él pide a Dios que le alumbre el entendimiento. Eso es lo que necesitamos, esa es la obra de Dios, eso es lo que el Espíritu hace en nuestra mente, nos alumbra el entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos, para que conozcamos, para que aprendamos. Y ahí vienen las cosas que Él pide: la esperanza, ¿verdad?, las riquezas y la supereminente grandeza de su poder.
Entonces son cosas que Dios las da a conocer por medio de su palabra, pero es necesario esa oración. Y el apóstol, obviamente, les dice que la palabra debía abundar entre ellos, pero ora por eso también. Y esa debe ser también nuestra oración. A veces no oramos porque pensamos que ya conocemos suficiente de la palabra. No, ese capítulo ya lo leí, hoy me toca Efesios 1, ya sé, habla de la predestinación. Y seguimos, ¿verdad?, como académicamente. ¿Acaso no es palabra viva? ¿No puede ese capítulo volver a maravillar nuestro corazón, a reafirmar nuestra esperanza en el Señor, a consolarnos, a confrontarnos? Por eso necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos que sea una oración sencilla que brote de lo profundo de nuestro corazón y de un corazón que está moldeado delante de Dios por la misma palabra y humillado ante la palabra. Reconozcamos, hermanos, nuestra debilidad. Si nuestro corazón está frío, debería ser nuestra primera confesión al ir a buscar a Dios. Si usted se levanta preocupado por las cosas, que se tiene que leer la Biblia, ¿verdad?, y tiene poco tiempo, y se da cuenta que su actitud no es la correcta frente a la palabra, lo primero que debería haber es una confesión. Señor, es tu palabra y yo no me estoy acercando con el corazón correcto. Si hay estorbos que están impidiendo que usted se acerque a la palabra con el corazón correcto, y estos pueden ser internos o externos, ¿verdad? Puede ser una cuestión de actitud, puede ser que está dolorido o que tiene algún problema, pueden ser otras personas. Usted dice, vamos a hacer el devocional en el hogar, en la familia, y los niños están saltando, ¿verdad?, la comida que se quema, el perro que ladra, un montón de cosas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ver cómo necesitamos de la gracia del Señor para poder ir a la palabra. Señor, ayúdanos. Es tu voluntad que vayamos a tu palabra, que nos deleitemos en tu palabra, que recibamos tu palabra. Los devocionales familiares son una gran lucha, bueno, por lo menos los que tenemos niños pequeños, pero yo espero que todas las familias podamos tener nuestro tiempo de búsqueda del Señor. Y si hay obstáculos, sépalo, van a haber obstáculos, hay que batallar contra eso. Del mismo modo que hay obstáculos para la comunión personal e individual, va a haber obstáculos en la comunión familiar, en el altar familiar. Tenemos que depender del Señor para lograr que esos obstáculos sean removidos. Y a veces pasajes como el que leíamos hoy, mencionábamos hoy, ¿verdad?, de la fe, esa fe tan grande, ¿verdad?, que si pidieres que se movieran los montes, esa es una buena aplicación. Esos son los montes, esas son las montañas. Necesitamos que el Señor remueva cosas que se oponen al conocimiento de Él, a la permanencia en su palabra. El libro de oración anglicana dice en una parte, tiene oraciones, ¿verdad?, en la parte de la liturgia de algunas denominaciones tenían sus libros de oraciones. Hay un libro de oración muy bonito que el Valle de la Visión, algunos lo han tenido, lo hemos compartido. Esta es una oración del otro libro. Dice: bendito Señor, que ha causado todas las escrituras santas ser escritas para nuestro aprendizaje. Permítanos escucharlas, leer, marcar e interiormente digerirlas, y que por paciencia y la consolación de su santa palabra podamos abrazar y sostener la esperanza bendita de la vida eterna que nos ha dado en nuestro Salvador Cristo Jesús. A veces es útil cuando uno no tiene las palabras apropiadas para realizar una oración con un sentido y con una profundidad, leer estas oraciones de los piadosos de antes, para ordenar nuestros pensamientos, para que el Señor nos ayude a pedir como conviene, para nuestra propia bendición.
Hermanos, es importante la actitud con la que vamos ante la palabra de Dios. Isaías 66, 2 dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo sé que todos aquí valoramos las Escrituras, pero debemos pensar cómo está la valoración en nuestro momento actual de las Escrituras, en nuestra actitud hacia buscarla, en nuestra constancia y perseverancia a nivel personal o familiar. Porque es posible que nos demos cuenta de nuestras fluctuaciones. Es posible que identifiquemos que no hay un corazón suficientemente contrito y humillado y entregado. Decía el autor que antes del tiempo de la Reforma las Biblias prácticamente era imposible que alguien la tuviese, ¿verdad? Sabemos que con la imprenta eso hizo posible que los textos de la Escritura se fueran esparciendo, y cuando las personas recibían la Biblia y la leían, era algo que no lo podían creer, y mucho tiempo estuvo eso como algo blindado, cerrado por el catolicismo romano. En el día de hoy es muy fácil tener una Biblia. Como decíamos al inicio, hay varias Biblias en nuestros hogares. Las Biblias las tenemos en los celulares, y pareciera ser de que ahora que es mucho más accesible, mucho más fácil tenerlo, es mucho menos valorado. Cuando algo cuesta mucho conseguir, ¿verdad?, es mucho más valorado. Algunos de los prisioneros, por causa de la fe, decían que con el afán de no olvidar algunos textos de la Biblia, ellos se lastimaban y con la sangre escribían en las paredes del calabozo algunos textos. Una vez vi un video, creo que también ustedes lo han visto, de un lugar, creo que era en China, donde llegaban a regalar Biblias y en ese idioma no las habían tenido antes. Un país de Asia, no recuerdo cuál era. Y uno veía que bajaban de esas avionetas las cajas con las Biblias, y la gente allí se empezaba a maravillar y a sorprender, y se tiraban al piso y levantaban sus manos y clamaban, y uno no salía del asombro de cómo ellos estaban valorando tener la Biblia en su propio idioma. Si esa fuera nuestra situación hoy, si nunca hubiéramos tomado la Biblia y alguien nos trajera la Escritura y pudiéramos decir, es la palabra de Dios, o si hubiese estado prohibido y de repente hubiese la posibilidad de tenerlas, no es nuestra situación. Entonces tenemos que luchar con otras cosas, tenemos que luchar contra las competencias que tiene la Escritura. Tiene muchas competencias hoy, competencias de trabajos y de responsabilidades que no pueden ser obviadas. Una madre, por más que quiera, no va a poder estar muchas horas leyendo la Biblia porque tiene sus niños que atender y tiene la comida que hacer y la ropa que lavar, ¿verdad? Y hasta sería raro que venga un hombre y diga, pastor, es que mi esposa no hace las tareas de la casa porque está leyendo la Biblia así 5 horas. Hay algo que no está bien. Y si una mujer dice, no, mi esposo no quiere ir a trabajar, se pasa leyendo la Biblia, hay algo que no está bien. Sin embargo, el hecho de que haya tareas que debemos hacer y responsabilidades que debemos cumplir, no nos debería llevar al otro extremo donde esto es algo trivial. Debemos darle el lugar que la palabra debe tener en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque salimos de las tareas, de las obligaciones, y entonces la competencia van a ser nuestros ocios o nuestros entretenimientos o nuestro descanso o nuestra pereza. Y a veces la lucha no es tanto con
grandes tiempos de devoción, lo cual si alguien lo pudiera tener sería realmente una gran bendición. Pero en el mundo que vivimos de mucha actividad y tareas y responsabilidades y trabajos, ¿verdad? Difícilmente alguien dedique 1 o 2 horas a leer la Biblia o a orar, excepto algún día esporádico, feriado o algo así. Pero es más allá del tiempo. Usted quizás dedica media hora a la lectura de la Biblia, o lee un capítulo, o lee 3, o ora media hora, pero va más allá. Vamos al corazón con el que llegamos a la palabra y al corazón con el que llegamos a esa oración para depender de la palabra. Y esa es la reflexión y la enseñanza de este sermón y de este capítulo. Porque si yo le pregunto a ustedes si aman la Escritura, todos vamos a responder que sí. Si ustedes leen la Escritura, vamos a responder que sí. Sí, puede alguien batallar con la constancia, la perseverancia. Pero es ir un paso más allá y es analizar nuestro corazón frente a la palabra. Y si realmente la estamos deseando, anhelando, valorando y deseamos por medio de la palabra relacionarnos con Dios y conocer más a Dios. Un himno que creo que se conoce aquí, en algún momento se ha cantado, no es de mis favoritos de cantarlo en el culto a Dios, porque, quiero hacer esta aclaración. No le hacemos un culto a la palabra, el culto es a Dios, ¿verdad? Y obviamente valoramos y enseñamos y meditamos en la palabra de Dios. Pero podemos caer en un error donde pareciera ser que lo que adoramos es el libro. No adoramos el libro. Lo que adoramos es al Dios del libro, ¿verdad? Y somos el pueblo del libro, como se conoció en la antigüedad, pero tenemos un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y esta es su palabra viva que ha sido impresa por la gracia del Señor, ¿verdad? Y la podemos meditar Pero entonces, teniendo ese entendimiento correcto, ¿verdad? Porque en algunos lugares pareciera ser que se adora al libro. No, adoramos al Dios del libro. Pero teniendo ese entendimiento correcto, podemos entonces reconocer lo valioso que es para nosotros. Dice este himno: Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia, para mí, eres un tesoro aquí. Valoremos la palabra que Dios ha puesto en nuestras manos. Y quiera el Señor, hermanos, que en esta semana nuestro acercamiento a la Escritura sea diferente. Al ir al Señor en oración, pidiendo tener un corazón más apropiado. Y veamos el fruto de eso en nuestra propia vida y decir: ve, es cierto, esta semana me acerqué a la Biblia con una actitud diferente y estoy viendo que el Señor me está hablando, que el Señor me está guiando, que con la palabra me está quizás consolando en una aflicción, quizás frenando en algo que es impropio, quizás sustentando en medio del dolor. Quiera el Señor bendecir la lectura y meditación en su palabra. Oremos. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón, como el salmista, amar tu ley, amar tu palabra, que ninguno de estos obstáculos o distracciones
nos roben lo más importante que tenemos para hacer, que es relacionarnos contigo, conocerte, llenarnos de tu palabra, que tu palabra abunde. Señor, gracias porque nos has dado tu palabra, gracias porque la tenemos, gracias porque podemos ser guiados por ella, porque alumbra nuestro camino, porque nuestros hogares pueden ser afirmados en la roca que es Cristo, tu palabra meditada, reflexionada. Clamamos por la salvación de nuestros seres queridos, de nuestros niños. Pedimos que tu palabra obre en ellos, que les muestre el Evangelio a Jesucristo glorioso, maravilloso, Salvador. También que transformes nuestras vidas para que demos cada vez más mejor testimonio de amor y fidelidad a ti. Perdónanos, Señor, por nuestra frialdad, por nuestra apatía, por caer en la rutina, por no valorar lo que ha sido tan costoso para muchos, que hasta han dado sus vidas por este libro. Ayúdanos, Señor, a amarte más, a buscarte con más dedicación, y trae bendición a nuestras vidas por tu palabra en Cristo Jesús.